Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección ¿Sabías que? ¿Sabías que? Y este ¿sabías que? Está muy estrechamente relacionado a la última situación puntual previo a la muerte física de Moisés, ese gran líder, ese gran mayordomo, ese gran pastor que Dios levanta de una congregación de más de 2 millones de personas que les tocó transitar 40 años por distintos desiertos agrestes, desde la salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo, hasta lo que iba a ser el cruce del Jordán para llegar a la tierra prometida. Entonces, ¿sabías que a Moisés no se le permite entrar a la tierra prometida? ¿Sabías que a Moisés no se le permite entrar a la tierra prometida? Y en esta introducción, ya previo a lo que es toda esta meditación del devocional de hoy, lo primero que quiero pronunciar desde el enfoque de la Escritura es que este pasaje que vamos a leer, donde se registra el evento de Moisés orando a Dios porque ya llegaba el tiempo de entrar a la tierra prometida, nada tiene que ver con un aspecto de salvación, porque cada tanto se piensa que Moisés, algunos incluso llegan a dudar si Moisés fue salvo, pensando que la idea de la entrada a la tierra prometida tiene que ver con la entrada al cielo. Escúcheme bien, lo que condiciona la entrada al cielo, dado el modelo del Señor Jesucristo, es el nuevo nacimiento de San Juan 3. Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver ni experimentar, por ende no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, en este ¿sabías qué? Del día de hoy, en este ¿sabías qué? Quiero presentar por Biblia que Moisés no es que haya quedado excluido de una salvación, no es que Moisés haya sido desechado por Dios, y vamos a observar que de alguna manera Dios sí está evidenciando que Moisés obviamente primero que todo fue salvo, pero también se le permite a la manera de Dios disfrutar momentáneamente lo que es haber estado más allá del Jordán en la zona de la tierra prometida. ¿Perfecto? Bien. Vamos entonces al libro de Deuteronomio, su capítulo 3, versículos 23 al 29. Le repito, libro de la segunda ley, libro de Deuteronomio, capítulo 3, versículos 23 al 29. Este es el último de los 5 primeros libros, ¿ya? Para que se ubique en Biblia. Y tiene un subtítulo: no se le permite a Moisés entrar a Canaán. Y leo en el nombre del Señor Jesucristo, y su palabra dice así: y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Mas Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga
y alza tus ojos al oeste y al norte, y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo, y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-peor. Amén. En una lectura rápida, podríamos llegar a pensar que Dios estaba desechando a su siervo. ¡Wow! Que Dios deseche a alguien es doloroso. Se puede dar, por supuesto, pero tendría que ser sobre un hereje, sobre un apóstata, sobre personas que obstinadamente, como dice el libro de Hebreos 10, 26 en adelante, con personas que pecan deliberadamente, se da eso. Pero con una persona que ha nacido de nuevo, que aunque cometa errores, el mismo Espíritu Santo le va llevando en crecimiento, eso es más que improbable. Entonces, si aplicamos esta misma lógica bíblica y este concepto, ¿es que Dios está desechando a Moisés? ¿Es que Dios está eliminándolo? Ahora, podemos hacer otra pregunta. ¿Qué propició este aparente rechazo de Dios hacia su siervo, que ya estaba llegando a los 120 años, que fue la edad con la que murió? En Moisés hay algo bien especial porque se registran en su vida natural y ministerial, que están totalmente juntas, marcadamente 3 periodos, podríamos decir, ministeriales, 3 periodos de 40. Los primeros 40 años Dios le permitió ser formado en el palacio real de Egipto, como nieto postizo de Faraón. Después que mata al egipcio, en ese celo vivo, sin saberlo, por defender su pueblo, huye al desierto de Madián y es formado 40 años, incluso con el sacerdote Jetro, que fue su suegro. Pero después, en la gran teofanía, cuando Dios se muestra a través de la zarza, y está registrado en Éxodo capítulo 3, Moisés ya tenía 80 años y se le comisionan los últimos mejores 40 años de ministerio. Por eso siempre digo, en el Evangelio del Señor Jesucristo no hay huérfanos, porque Él es nuestro Padre. No hay cesantes, no hay gente que no tenga trabajo, porque mucha es la mies y pocos son los obreros. Y tampoco hay jubilados, porque este hombre sus mejores 40 años los tuvo después de los 80. Sin embargo, hubo varias cosas en la vida de Moisés que nos muestran los procesos de Dios sobre el cristiano, cómo va formando al ser humano que está en relación con él en calidad de hijo y genuinamente personas que han nacido de nuevo. Pasó de ser ese hombre que comienza toda su carrera para posicionarlo en el ministerio matando a un egipcio, pero termina siendo, y reconocido por Biblia, el hombre más manso que ha pasado sobre la tierra. Si hubiese que hablar de hombres eminentes, no hay hombre más grande que Juan, nacido de mujer, porque le preparó el camino al Señor. No hay hombre más sabio ni más rico que Salomón, lo dice la Biblia. No ha habido hombre más fuerte en lo físico que Sansón, pero también no ha habido hombre más manso que haya pasado en la tierra como Moisés, y lo registra la Biblia. Pero ocurrió algo en el transitar en el desierto y en la vida de este hombre que marcó ese antes y ese después, y está asociado a la peña de Oreb, esa roca de la cual fluyó agua, que sabemos que después Pablo enseña en la carta a los Corintios, nos enseña que esa roca en el desierto era un tipo, una gran figura de Cristo, como la roca herida de la cual fluyó agua. Esa agua significa salvación. De la roca herida fluiría sangre y después fluiría espíritu.
Y eso ocurre en la cruz. Cristo es crucificado, Cristo sangra, pero después de ascendido, en el día 50, de la resurrección en el día 50, el día del Pentecostés desciende el Espíritu, cumpliéndose una invitación que Cristo hace en el contexto de San Juan 7. Vengan a mí y beban, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí les recordaba a los judíos de su tiempo lo que había acontecido en el desierto con la peña de Oreb, de la cual brotó agua. Y estoy hablando de contexto de Éxodo en su capítulo 17. ¿Cuál fue el asunto aquí? Dios, la primera vez, y aquí viene lo grande, solo la primera vez le dijo: Moisés, toma tu vara, toma tu báculo y golpea la roca para apagar la sed del pueblo. Y el lector de la Biblia, así como yo también soy lector, yo creo que usted lo es, somos estudiantes de la Biblia, sabemos que ocurrió algo extraordinario, que al golpe en la roca se muestra la suficiencia de Dios para salvar, porque de una roca, yo quiero que entienda aquí, no fue una compañía de agua potable que hizo todo un tendido de cañerías para sacar agua quizás de algún arroyo en altura, no, extraordinariamente de esa roca herida fluyó agua para quitar la sed de más de 2 millones de personas y los animales con los que ellos también transitaban en el desierto. ¿Qué cantidad de litros? Solo Dios sabe. Pero eso habla de una salvación extensiva al género humano que por la fe recibe la obra de Cristo. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? Que después viene un segundo evento donde el pueblo nuevamente tiene sed. ¿Sabe que le recomendaría que en casita, para entender bien todo el Éxodo, lea el libro, por ejemplo, de Números y de Deuteronomio? Porque en Deuteronomio hay varias cositas que se van repitiendo de lo que vemos en Éxodo, y en el libro de Números se nos registran también las jornadas de Israel en el desierto. El asunto en cuestión es que en un momento determinado nuevamente el pueblo tiene sed, tiene mucha sed, y Dios le dice, ahora, diferente a la ordenanza de la primera instancia, le dice, mira, ahora, háblale a la roca para que se repita el milagro de que fluya agua. Pero como el pueblo había fallado grandemente, ya usted lo ve en Éxodo capítulo 32, Moisés en Éxodo 20 se ve que sube al monte, recibe las tablas. En Éxodo 32 se ve que mientras Moisés tuvo los 40 días y los 40 noches en Horeb, el pueblo, incluso delante de ellos, Aarón, el sumo sacerdote, se había pervertido al extremo. Dice que hicieron fiesta delante de un becerro de oro que ellos mismos se habían formado, con elementos de fundición, sobre todo zarcillo y cosas de oro, manifestando idolatría. Y la Biblia dice que se levantaron a hacer fiesta, literalmente hicieron lo mismo que iban a hacer las naciones extranjeras, paganas, hicieron orgías de todo tipo, muchas cosas abominables ante los ojos de Dios. Dios le advierte a Moisés, Moisés se pone como defensor del pueblo para que Dios no los cortara, porque Dios también probaba el corazón de su siervo, y Moisés, muy molesto y dirigido por Dios, castigó a los culpables. Entonces había una molestia tremenda en el corazón de Moisés y ahora rompe las tablas. Dios lo convoca nuevamente y ahora ya no fueron las tablas escritas por el dedo de Dios, ahora a Moisés le correspondió hacer una réplica de esas tablas. Moisés estaba molesto con el pueblo por lo que había visto del pueblo, un pueblo que muchas veces, y Dios nos libre como iglesia para actuar de la misma forma, rechazamos los grandes beneficios que Dios nos da, las grandes bendiciones no las valoramos, las tomamos en poco, finalmente nos desviamos, vamos tras otros dioses. El tema en cuestión es que cuando viene la segunda situación, pero ahora de hablarle a la roca, Moisés golpea 2 veces la roca y Dios igual permite que fluya agua. Pero aquí estuvo el punto en cuestión. Y yo quiero que entendamos algo. Apliquemos esto en el contexto del libro de Hebreos, porque la carta a los Hebreos nos explica mucho de lo que fue el Antiguo Testamento,
Mire Hebreos capítulo 6, versículo 6. No voy a explicar ese contexto porque en algún momento vamos a hacer un explicativo de esto en redes con la ayuda del Señor. Pero el 6.6 de Hebreo dice, de los que recaen de la gracia. Atención ahí, de los que recaen de la gracia. Dice el 6.6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Aquí ponga atención. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Acá en el capítulo 10, cuando habla del sacrificio de Cristo, nos dice que ese sacrificio fue un solo sacrificio, hecho una vez, suficiente obra de salvación, una vez y para siempre. Entonces, que Moisés golpeara 2 veces la roca, no hablándole, significa que es como crucificar 2 veces al Señor Jesucristo, lo cual es improbable y es imposible. Solo una vez Cristo fue crucificado. Ahora, por la fe y hablándole, es decir, reconociéndole, confesándole, como dice Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora no podemos volver a golpear la roca, no podemos volver a crucificar al Señor Jesucristo, no podemos. Ahora hay que hablarle, por la fe venir a Él, arrepentido de nuestros pecados, movidos a un arrepentimiento genuino, un quebrantamiento profundo, para que finalmente Dios sea propicio a nosotros y nos perdone nuestros pecados y nos adopte como hijos, nos redima en su sangre y nos dé la salvación. Pero volvamos a Moisés. ¿Esto condicionó que Moisés quedara desechado? ¿Es que es acaso algún pasaje soteriológico? Y estoy usando un término teológico. ¿Qué significa? ¿Es que acaso este es un pasaje que habla de salvación? ¿Es que acaso Moisés se condenó al hacer esto? No. Moisés y Josué también son tipos. Y cuando hablo de un tipo, es una figura representativa que en el Nuevo Testamento cobra forma. Cristo, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, es el tipo de todas las figuras del Antiguo Testamento. En Él se cumplen todas las figuras. Acá, la roca es una figura de Cristo, es un tipo que se cumple con el Cristo crucificado. Pero Moisés y Josué van a representar 2 tiempos muy diferentes de trato de Dios para salvación. Moisés, en él se representa la ley, porque siempre en Biblia, incluso el Señor Jesucristo habla de Moisés y de la ley en forma indistinta. La ley vino por Moisés. Siempre cuando se habla de la ley, nos asocia a Moisés, porque él fue el hombre que recibe las tablas y por medio de él se presentan los 613 mandamientos para los judíos, que se resumen en el gran decálogo, los grandes 10 mandamientos de Éxodo 20, los principales, no los únicos. Pero Josué, incluso su nombre es el mismo nombre en su raíz original en hebreo que equivale a Jesús para nosotros en griego. Josué, desde el hebreo, Yeshua, tiene una raíz que comienza con el mismo nombre de algunos de los reyes de Israel y del profeta Oseas. Oseas significa salvación. Y cuando ya le agregamos la Y de Yeshua o Yoshua y la J de Jesús, se le agrega el nombre de Dios. Entonces ahora, Josué, Yeshua, Jesús, significa Jehová da salvación o Jehová es salvación. Y extraordinariamente ese fue el mensaje con el que cierra el Antiguo Testamento a través de Malaquías, donde vienen 400 años de silencio profético hasta que Juan el Bautista comienza a hablar de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
y se había profetizado que su nombre estaría asociado a que es Dios en la carne. Por eso en San Mateo 1:21 en adelante se nos dice que su nombre sería Jesús, porque sería Dios salvando al mundo a través de la persona de su Hijo, como esa roca herida que sangraría. Entonces, este Josué, por medio del cual ahora el pueblo va a entrar a Canaán, a la tierra prometida, representa a Jesús. Por ende, Moisés representa la ley. Josué, Jesús, representa la gracia. El hombre no pudo entrar a la salvación por medio de la ley, porque la ley preparaba el tiempo, el camino y apuntaba a la gracia que sería en Cristo. Y eso es lo que este pasaje que hemos leído de Deuteronomio nos va mostrando. Eso es lo que nos va mostrando. Ahora bien, la ley facultó el tiempo para el Señor Jesucristo. Fue el tiempo preparativo, denunciando lo que es pecado, apuntando a lo que a Dios le agrada, a lo que a Dios le desagrada, manifestando ese tiempo de la ley, todo, hasta que Cristo apareciera en la escena. El mismo tema de la muerte de los animalitos inocentes en el Antiguo Testamento solamente era un paliativo, solamente daba una cobertura temporal. Pero note lo que dice el Bautista del Señor Jesucristo. Cristo quitaría el pecado, no solo lo cubriría, lo cubre y lo quita de raíz, lo cubre y lo quita. Este es un lindo ejemplo hacia los niños. Todo niño que muere sin Cristo está cubierto y va a salvación. Pero cuando ese niño llega a la adolescencia y comienza a activarse el gen de la maldad y peca, ahora tiene que arrepentirse, porque junto a la cobertura que Cristo da, ese pecado tiene que ser quitado, arrancado de raíz. Entonces, aquí hay dos grandes representativos y un gran tipo. La roca herida marcó la diferencia para que Moisés no entrara. Pero no significa que Moisés quedase desechado, sino que el no entrar a la tierra prometida va a estar representando el tiempo en el cual, a través de Cristo, la ley no quedaba abrogada. Por favor, note esto. La ley no quedó abrogada, la ley no quedó anulada. En Cristo se le dio la reinterpretación correcta. Pablo dice que el fin de la ley es Cristo, y no significa que con Cristo se acabó la ley, significa que con Cristo se cumplió la ley. El fin, el propósito, esa palabra significa el propósito, el objetivo de la ley, el fin de la ley era Cristo. Pero también la Biblia dice que en San Juan 19:30, cuando Cristo dice consumado es, Él está diciendo muchas cosas. Entre esos, Padre, yo cumplí perfectamente la ley. De tal forma, como dice Gálatas capítulo 5, sobre todo versículo 1, ahora Padre, nadie tiene que cumplir esos 613 mandamientos porque no pueden. Yo los cumplí por ellos. Pero ahora se activa la ley de la gracia. Ahora en mí, Padre mío, ahora en mí, el hombre va a tener acceso a ti. No por medio de la ley, Padre, porque la ley era para preparar mi tiempo, sino que ahora a través de la gracia que yo estoy derramando, como la roca que sangra, pero que de la cual también fluye espíritu de vida para transformar los corazones, ahora yo faculto la entrada de un pueblo con el cual he trabajado a la salvación, la tierra prometida, porque yo soy Yeshua, Jehová salva. Gloria a Dios. Pero, ¿qué pasó con Moisés? ¿Fue desechado? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Y pudo ver la tierra prometida? Aquí la vislumbró a la distancia. Pero si usted se da el tiempo y lee en casita el pasaje de la transfiguración, donde dicen los eruditos bíblicos que lo más probable es que fue en un sector que se llama Tabor, el monte Tabor, y usted encuentra este pasaje en San Mateo 17, desde el 1 al 13. Lo encuentra en San Marcos capítulo 9, versículos 2 al 13. Y lo encuentra en San Lucas capítulo 9, versículo 28 al 36. Y es llamativo que aparezca en los 3 evangelios sinópticos. Cada vez que aparece un hecho en los 3 evangelios es porque un hecho de suma importancia, el cual hay que observar.
La transfiguración es el Señor Jesucristo dejando ver su divinidad más allá de la carne. Es ver más allá de la carne al Dios en la carne. Aquí Cristo por un instante le permitió ver a su grupo íntimo, Pedro, Juan y Jacobo, le permitió ver ahí, in situ, en tiempo real, al Verbo manifestándose, a Dios mismo manifestándose más allá del velo de la carne. Y ahora, si usted lee detenidamente, ¿quiénes estaban junto al Maestro conversando? Y Cristo dice él, Dios es Dios de vivos y no de muertos. A un lado aparece Elías. Elías va a representar los profetas. Samuel fue el primer profeta de oficio, pero el profeta más eminente en ese aspecto, aunque no fue un profeta escritor, fue Elías. Y aparece vivo, y sabemos en el registro que él fue arrebatado vivo al cielo. Pero por otro lado, ¿quién aparece en la escena? Ajá, dígame, ¿quién aparece en la escena? Moisés, vivo, no muerto, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Entonces, señores que dicen que existe un sueño del alma, ¿dónde está el sueño del alma? ¿Me lo pueden indicar, por favor? Moisés, vivo, en una dimensión diferente para nosotros, pero vivo, interactuando con el Señor Jesucristo. Elías, vivo porque no vio muerte, interactuando con el Señor Jesucristo, donde probablemente hay grandes pistas que ellos van a ser los dos testigos que aparecen en Apocalipsis 11. Puede ser. Pero ¿qué es lo que representa ahora Moisés? La ley. Y Cristo dijo que la ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿Qué dijo Cristo? San Mateo 22, versículos 37 al 40. El primer gran mandamiento de amar a Dios por sobre todo y al prójimo como a ti mismo. Y cierra diciendo, de esto depende la ley y los profetas. Es decir, ahí Cristo estaba revelándose a los suyos, porque Cristo se revela a través de la ley y los profetas, la Escritura. Pero cierro ahora, concluyo la pregunta. ¿Acaso Moisés no pudo poner un pie más allá del Jordán en los días de su carne? Le fue impedido. Pero ahora vemos a un Moisés comenzando a disfrutar y estando ahí prácticamente en el corazón de la tierra prometida. ¡Wow! ¿Se da cuenta que nunca fue desechado? ¿Se da cuenta que Moisés fue salvo, por supuesto? Fue un hombre que, como todos, cometió errores, pero eso no condicionó que no fuese considerado a salvación. A veces tenemos conceptos tan errados de la salvación y que Dios nos ayude. Sin embargo, esto tiene que ver con los representativos, los tipos y las figuras. ¿Le ha parecido interesante el ¿sabías qué del día de hoy? Bien, que Dios nos ayude para seguir adelante con estas temáticas. Eso, usted saque sus conclusiones. Quizás solo un consejo. Interpretemos bien sobre todo los textos que están relacionados a salvación. Y consideremos que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Consigna y lema para el día de hoy. Dios de vivos y no de muertos. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.